Bien, hermanos, nos quedamos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9. Ya hemos analizado en otras dos enseñanzas pasadas, en dos enseñanzas anteriores, los versículos que preceden, pero usted los puede ver en YouTube, ya están las enseñanzas ahí. Bendita sea la gloria del Señor. Y hermanos, bueno, es importante que sepamos y que localicemos inmediatamente qué es el Apocalipsis. En esencia, en profundidad. En el versículo 19 se nos da la clave para entender lo que es el mensaje apocalíptico. Miren el verso 19. Dios, el Señor, le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, pasado, y las que son, presente, y las que han de ser después de estas, futuro. Amén. Entonces, de esto vamos a tratar el día de hoy, y añadiendo también al tema las frases voz de trompeta, ojos de fuego y rostro de sol. Esta es la descripción, cómo el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, intenta describir lo que está viendo, y su lenguaje se convierte en una forma parabólica, porque comienza el apóstol a decir, al ver al Hijo de Dios en una manifestación viniendo en su reino, lo comienza a describir con las palabras: su rostro era como el sol, sus vestidos eran como. Y esa frase, ese símil, ese como, esa comparación, esa forma que trata el apóstol de describir lo que está viendo, intenta, y lo que logra registrar de la visión, aquí está, bendita la gloria de Dios. Y esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos de la hermosura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero bueno, antes que entremos a estos versículos, porque hoy tenemos que terminar con el capítulo 1, es necesario que sepan que el capítulo 1, como dice el verso 19, escribe las cosas que has visto. O sea, tiene que escribir algo del pasado. ¿Y qué fue lo que ha visto? El capítulo 1 nos habla de las cosas que has visto, pasado. Después vamos a ver las cosas que son, el presente. Y el presente es cuando inicia el capítulo 2 en adelante. Y las cosas que serán después de estas van a iniciar en el capítulo 4. Bendita la gloria de Dios. Por eso el capítulo 4 comienza diciendo: después de esto miré. O sea, el después es el futuro. Pero por ahorita vamos a analizar lo último de las cosas que has visto, como se le dijo a Juan. ¿Qué fue lo que vio Juan? Pues esta impresionante descripción del Hijo de Dios. Imagínense, voz de trompeta, ojos de fuego y rostro semejante al sol. Vean las visiones de Daniel. No hay profeta que no haya quedado espantado de lo que miraba en el reino celestial, porque así es lo sobrenatural, así es el mundo espiritual, es otra dimensión que es completamente distinta a la nuestra. Imagínate. Entonces, la descripción del mundo espiritual es terrible cuando los profetas nos la traen, nos la descifran. Y en ocasiones la codifican, y hay veces que no sabemos a lo que se refirió cierto profeta con la descripción de algo divino. O sea, describir el mundo espiritual no es cosa fácil. Es difícil, es complicado, porque estamos hablando ya de otra forma de existencia. Una región plagada, llena de seres y de criaturas extremadamente poderosos, inteligentes, sabios, y le sirven a nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia, día y noche, frase mortal, frase temporalizada, día y noche, porque en el cielo no hay día y noche. Entonces, cuando los profetas decían, les adoran y les sirven día y noche, ellos utilizan un término humano, utilizan una expresión temporalizada, una expresión que forma parte de nuestra existencia para entender que aquello que existe allá nunca se acaba, nunca se termina, que siempre está existiendo en un presente eterno
adorando y glorificando al Creador. Imagínense nada más, el mundo espiritual es maravilloso, es hermoso, pero es terrible por la apariencia que puede proyectarnos. Por eso, cuando la manifestación de la gloria de Yahweh venía posando, entró al mundo físico, cuando entra el Dios Todopoderoso de Israel, entra y toca el espacio-tiempo, se produce una impresionante nube, hay truenos, hay relámpagos, porque el mundo, el planeta, el universo no le puede sostener ni resistir. Su presencia manifestada, materializada, es extremadamente terrible. Pero cuando eres su hijo, bendita sea la gloria de Dios, porque aquello que llega, en lugar de caer como juicio, se derrama como gracia sobre nosotros. Esta descripción es maravillosa, por eso tengo que dar esta introducción, para que veamos. Imagínate una criatura plagada de ojos en todo su ser, llena y plagada de ojos, y le sirve a Dios. Imagínate el querubín con un solo cuerpo, una forma, y 4 rostros. Un rostro semejante al del águila, o al león, al águila, al buey, y un rostro semejante al hombre. 4 rostros, la criatura. Alguien me dijo, hermano, es que eso es simbólico. Bueno, pues entonces lo que nos están describiendo del cielo, alguien nos mintió. No, por algo está ahí el texto, y la criatura tiene una estructura extremadamente potente, y es un querubín, mas sin embargo adora y glorifica al Señor. ¿Sabes qué? El querubín, que quiere decir guardián, querub, quiere decir guardián. El querubín protege el trono. Hay diferentes querubines de 2, 4 y 6 alas, pero estos que protegen el trono, imagínate, protegiendo, o sea, aquí estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso, protegiendo, son guardianes del trono, guardianes de los portales celestiales. Entonces, cualquiera de nosotros, al ver una criatura de esas, Dios Todopoderoso, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Ves a un serafín? Una especie de cobra, pero en forma de remolino, como huracán, pero de puro fuego, gigante, enorme, que grita santo, y con 6 alas, que no son alas de ave, sino son los canafim. Los canafim, el hebreo usa la palabra canafim, que la Reina Valera y muchas Biblias traducen como alas, pero el hombre, el ser humano, se lleva la idea como de pájaros. Tienen alas de ave, ¿no? No. Canafim, de canaf, ala, quiere decir bordes, bordes. Salen extremidades, bordes destellantes de luz. Rodean a esa especie como de cobra erguida y está cantando santo. Santo, santo es Jehová de los ejércitos. Isaías dijo cuando vio eso, él dijo, muerto soy. Daniel se enfermó 15 días. Lea la Biblia, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Después de las visiones y las revelaciones, enfermó 15 días. En esas visiones, Daniel comenzó con mareos. Yo no me lo imagino babeando, la verdad. La verdad, me disculpe el profeta cuando llegue allá, ¿verdad? Me disculpe el siervo del Señor, pero yo me lo imagino que babeaba por las barbas y por lo que había visto. Bendito sea el Señor. Entonces, el reino de los cielos, el reino espiritual, los ejércitos de Yahweh, bendito sea, para siempre. El reino eterno con todos los ejércitos es realmente impresionante. ¿Quieren ver un poco ahora de la descripción que hace Juan? ¿Qué es lo que está viendo el apóstol aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 9? ¿Qué es lo que está viendo el apóstol Juan? Bueno, proféticamente hablando, Cristo en una ocasión le dijo a Pedro,
que Juan el apóstol no iba a morir hasta que viera su venida. A ver, quiero que abran la Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 20. Ya que les hice una breve descripción de lo que hay allá, brevísima descripción, podemos entrar para profundizar a esta gran revelación que se da aquí del Hijo de Dios. Juan capítulo 21 y verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Bien, estas palabras para los cristianos primitivos de inmediato fueron interpretadas de forma errónea. Dijeron: de cierto, el apóstol Juan no va a morir, va a quedar vivo hasta que Cristo venga. En su segunda venida, aquí estamos hablando de la segunda venida, no el arrebatamiento. Imagínense. Entonces se extendió de esta manera, se tomó de esta manera, pero ¿a qué realmente se refería Cristo con estas palabras? Bueno, hay otra afirmación, vamos a ir rápido a estos textos. Hay otra afirmación que le dijo a algunos de sus discípulos que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo de Dios viniendo en su reino. Mateo capítulo 16, verso 27, rápidamente. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten aquí: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, Cristo le promete a algunos de sus discípulos que no van a morir hasta que lo vean venir. Ahora bien, todos los discípulos han muerto, todos los apóstoles murieron, y ninguno de ellos ha visto en sentido estricto la segunda venida de Cristo. ¿Mintió Cristo aquí? No, les voy a decir a lo que se refería el Señor. ¿Quieren aprenderlo? O sea, que algunos de los apóstoles no iban a gustar la muerte hasta que vean al Hijo de Dios viniendo en la gloria de su Padre. Entonces, Cristo les va a mostrar a sus discípulos. Fíjense qué hermoso, qué lindo es el Señor. Él sabía que los discípulos no iban a alcanzar a ver, porque tenían el deseo de ver la segunda venida, sí, por toda la iglesia. Y Cristo sabía que ellos no iban a alcanzar, la vida les iba a faltar. Entonces el Señor, tan compasivo y hermoso, les reveló cómo iba a venir Él en su segunda venida. Ahí mismo, en ese capítulo que leímos, 16, 27 al 28, ahora quiero que abra en 17, verso 1. ¿Los tiene? Ven ustedes, vamos frase por frase. 6 días después. Yo pregunto, ¿6 días después de qué? ¿Qué leímos anteriormente? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo viniendo en su reino. 6 días después de haberles dicho eso. Vamos, tomó a algunos de sus discípulos, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Aquí está. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Estos 3 discípulos
no murieron sin ver la segunda venida. Aquí están viendo cómo Cristo va a volver en su segunda venida. Por eso Apocalipsis 1:9 en adelante se le revela a Juan cómo es la apariencia del Hijo en su segunda venida. O sea, cómo Cristo va a venir, de qué forma, de qué manera. Aquí se presenta una poderosa nube, que ya hablamos de las nubes, de la Shejinah, ya hablamos en las enseñanzas pasadas. ¿A qué se refiere la Biblia que Él vendrá en las nubes? Ya hablamos de eso. Imagínense, aquí nada más para detenernos en esta frase. Les está revelando, por eso se transfigura. Transfigurar es cambió de apariencia. Tenía su rostro físico normal, como hombre, y de repente resplandece, se torna como el sol. Les está diciendo, ¿ves mi rostro? Así vendré en la segunda venida. ¿Ves mis ojos? ¿Ves mi vestido? Así vendré en la segunda venida. Por eso, estos discípulos no gustaron la muerte. Ciertamente vieron la segunda venida, al menos en visión. Porque tú sigues leyendo y en los versículos más abajo dice que Cristo les dijo, no cuenten a nadie todavía la visión hasta que resucite de entre los muertos, entonces pueden hablar de este asunto. Impresionante, ¿no? O sea, el Señor es lindo. Ahora, lo interesante aquí, atentos iglesia, lo interesante aquí es que aparecen Moisés y Elías. Moisés es el representante de la ley, de la Torá, de la ley dada en el monte Sinaí. Moisés representa la ley y Elías a todos los profetas. Elías puede ser considerado como el padre de todos los profetas. Aquí hay algo importante, porque vemos a Moisés y Elías, escuchen lo que les voy a decir, aparecen dentro de la nube, aparecen dentro de la dimensión de gloria que está coronando el rostro del Hijo de Dios. Vemos a Moisés y Elías dentro de, a ver si me puedo explicar aquí para que no se escuche tan mal, pero están dentro de una dimensión de segunda venida, de parusía. Están dentro de la segunda venida y curiosamente está Moisés y Elías. ¿No serán estos los dos testigos? Impresionante, ¿no? Hace tiempo di mis argumentos fuertes porque considero que Elías y Moisés pudieran ser los dos testigos, pero también di argumentos en contra y otras creencias que se tienen en el cristianismo acerca de Moisés y Elías como los dos testigos que bajarán en el templo en los tiempos del anticristo y lucharán contra la bestia. Bendita sea la gloria del Señor. Pero aquí aparece, y curiosamente están hablando en Jerusalén y de Jerusalén, lo cual significa que todos los eventos proféticos, escatológicos, lo que va a ocurrir en Jerusalén es muy importante. Por eso tiene que estar Moisés y Elías hablando con el Hijo de Dios acerca de los eventos del futuro y de lo que acontecerá en Jerusalén. Interesante, ese es un detalle aparte. Aquí lo que estamos investigando es cómo es que el Hijo de Dios revela su segunda venida a estos discípulos. Ahora, esta voz que se oye tronante del Padre se repite en las Escrituras 3 veces. Bien, vamos a ver los otros versículos donde esta voz es emitida por el Padre para que el pueblo entienda, comprenda la iglesia que nuestro fundador, nuestro ejemplo a seguir, el que nos enseña, por eso la persona, el Hijo de Dios, se encarna para enseñarnos a ser hijos. Entonces, quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3, verso 16, que es otro de los pasajes donde esta omnipotente voz se escucha desde la eternidad. Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se vuelve a oír la voz. Aquí apenas va a iniciar su ministerio público el Señor, pero ya se está confirmando de entrada que solo a Él debemos de obedecer. Veamos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 28. Vean cómo dice Cristo: Padre, glorifica tu nombre. Vean cómo se le responde. Esta es una interactuación entre el Padre y el Hijo. Es una interactuación entre dos personas. Y dice: Padre, le dice Cristo, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado. Le respondió, miren, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud, como siempre, hermanos, que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Aleluya. Es que siempre va a haber dudas. Eso es normal. Pero la realidad es que el Padre le responde y le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bendita sea la gloria del Señor. Muy bien. Y por tercera ocasión, la voz desde la eternidad se escucha en la transfiguración. Ahí en Mateo 17, donde leímos. Pero bien, ahora bien, en cuanto a esto, Juan vio al Hijo de Dios viniendo en su reino en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a entrar inmediatamente al verso 12. Capítulo 1 y verso 12 de Apocalipsis es el pasaje que leímos. Y vamos a entrar a la descripción de la apariencia del Hijo de Dios en su segunda venida. Primero quiero que noten cómo dice desde el verso 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. No los voy a explicar hoy, más adelante les dije que cuando hable de las 7 iglesias lo voy a hacer. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, aquí está la descripción: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda a 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Primero, vamos a notar algo impresionante. La voz de Cristo se ha tornado como de trompeta. Ahora Él habla con sonido de shofar. ¿Y por qué se presenta diciendo yo soy? Porque es la expresión ya vista, ya lo expliqué. Es la expresión de Yahweh. Es lo que distingue el ser de Dios. Está diciendo yo soy. Lo que distingue la esencia divina. Si es que no cualquier pelé le va a decir yo soy. Aquí tiene que ser el mismísimo ser de Dios el que diga yo soy el alfa y el omega. Bendita la gloria de Dios. Imagínense. Entonces, pero lo dice con voz de shofar, con voz de trompeta, que es la misma voz que se va a escuchar cuando venga el arrebatamiento. Bendita la gloria del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a buscar el versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la voz de trompeta, la voz del shofar, que anuncia convocación de asamblea, convocación de juicio también, porque traerá juicio. Le está diciendo a la iglesia, la convoca con el sonido de mando, la levanta, la eleva, se la lleva, y entonces emiten los juicios sobre la tierra. Pero esto es en el arrebatamiento. Aquí solamente estamos describiendo la voz de trompeta. Imagínense, ha tornado de una manera impresionante. Muy bien,
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bendita la gloria de Dios. ¿De quién es esta voz de trompeta? Del Cristo glorificado, del Hijo de Dios, con sonido fuerte y potente. Ahora bien, dice aquí que sus vestidos llegaban hasta los pies. Sus vestidos le llegaban hasta los pies. ¿Qué significan los vestidos que trae el Señor ahí? Y dice que está en medio de las 7 iglesias. Son los vestidos, es la vestidura del sumo sacerdote. Es la vestidura de un sumo sacerdote, que él está oficiando en medio de toda la historia de la iglesia. Las cosas que has visto pasado, las que son presente y las que serán después. Su sacerdocio permanece para siempre. ¿Y qué es el sacerdocio? ¿Qué debe significar para nosotros el sacerdocio? Pues mucho, demasiado, porque en este momento el Señor está intercediendo ante el Padre por nuestros pecados cometidos diariamente, aunque Él ya nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, pero Él intercede. No ha dejado a la iglesia. Él es sumo sacerdote para siempre, como está escrito. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Impresionante. El sacerdocio del Señor es para siempre. Aquí hay un misterio, y de verdad yo quisiera soltar mucho, pero miren, vamos por parte. La verdad, sí quisiera soltar mucho. Quiero que abran la Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Bendita sea la gloria de Dios. Los vestidos largos, blancos, dice, porque lo blanco habla de la pureza, de la santidad, de las perfecciones divinas. No hay en Cristo una tacha, una mancha, una arruga. Su santidad reflejada en ese vestido que es uno con su ser, su santidad nos dice a nosotros que es un sacerdote limpio y puro, que puede presentarse delante del Padre como abogado, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso aquí está el Hijo del Hombre en una forma de glorificación. Bendita sea la gloria de Dios. Tenemos un sumo sacerdote para siempre. Hay mucho que decir sobre el sumo sacerdote del antiguo pacto, que tenía, ustedes recuerdan que aquel sumo sacerdote rápidamente traía un pectoral, pero aquí Cristo no trae ese pectoral. El sumo sacerdote de la tribu de Leví iba a cargar perpetuamente el pectoral, que tenían 12 piedras preciosas aquí, en el pecho aquí, representando a las 12 tribus de Israel, el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Cuando él entraba al lugar santísimo y ofrecía sangre, llevaba aquí en su pecho, o sea, representando que las llevaba en el corazón, y entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, en el propiciatorio, derramaba y rociaba sangre, y la voz de Dios se escuchaba desde el propiciatorio hablando de perdón.
los he perdonado, tengo misericordia de Israel, ¿ok? Pero Cristo no trae más ese pectoral. ¿Cuál es la razón? Fíjense bien, porque ese pectoral pertenece al orden de Aarón, de Leví, y es un pectoral terrenal humano. Contrario a eso, Cristo, al presentarse ante el Padre, nos llevó exactamente en su corazón. Y por eso se le describe nada más con un cinturón de oro, representando ahí no solamente su divinidad, sino que representa ahí que nos lleva a nosotros delante del Padre cada día, cada momento, cada instante, hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. Él es sumo sacerdote para siempre, entonces, y sus vestiduras, como en el antiguo tiempo, eran de oro, púrpura, carmesí y lino torcido, según Éxodo 28:5. Pero aquí Cristo nos habla de su pureza, de su santidad. Tú nunca hallarás una tacha, una mancha en Cristo. Nunca. Es perfectamente puro. Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a lo siguiente. Ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Wow! Tremendo. Si ustedes han notado en lo que hemos estudiado Apocalipsis 1, hemos visto por lo menos 3 oficios de Cristo. Capítulo 1 Apocalipsis revela a Cristo como rey, como juez y como sacerdote. Porque Él dice que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero también se nos dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí se nos está describiendo como sumo sacerdote. Rápidamente, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Que sus cabellos ahora van a reflejarle, van a ser parte del recuerdo de que Él también fue hijo de hombre. O sea, el Hijo del Hombre no porque haya sido engendrado por un hombre, sino porque Él mismo tomó una naturaleza humana como la nuestra. Esos cabellos no solamente le recuerdan que Él es eterno, sino que también lo conectan con el mundo físico. En su naturaleza de Hijo de Hombre, ¿qué es lo que hace? Mantiene sus cabellos para recordarnos a todos nosotros que Él también fue parte de esta existencia humana que nos entiende, nos comprende nuestras debilidades. Entonces, el brillo de su cabeza nos habla de la pureza de sus pensamientos. El brillo de su cabeza, de sus cabellos, la blancura, nos dicen, ese hombre, ese Hijo de Hombre es puro, es santo. La pureza de sus pensamientos, la santidad que emana de su cabeza como autoridad, como comandante en jefe de los ejércitos de la iglesia y del pueblo de Israel. Porque Él es el Mesías, príncipe de Israel también. Bendita sea la gloria del Señor, hermanos. No hay que dormirnos, tranquilos. ¿Qué horas son? Ya se me está yendo el tiempo. Sí, ¿verdad? Vamos a meterle aquí cuarta. Sus ojos como llama de fuego, símbolo de la ira de Dios, pero también son símbolo de la omnipresencia y omnisciencia del Hijo de Dios. Los ojos como llama de fuego nos dicen que la mirada del Hijo de Dios profundiza, está toda presente en todo lugar y en todo espacio a la misma vez. Su mirada está simultáneamente en todo el universo. Por eso los ojos se han tornado de fuego. Pero esos ojos también nos dicen que el juicio de la ira de Dios llegará pronto al mundo. Nos están anunciando los ojos de este Cristo ya glorificado y en estado eterno. Nos están diciendo sus hermosos ojos que se acercan los juicios de la ira de Dios al mundo. Los ojos del Señor son como de fuego porque está representando la omnipresencia, o sea que Él está todo presente en todo lugar, y la omnisciencia, que Él todo lo conoce, todo lo ve, todo lo entiende, todo el conocimiento lo tiene reunido en su mirada. Nada se le escapa.
Así es que el Señor conoce lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, lo que estás orando, todo lo conoce. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito sea el Señor. Esta descripción, curiosamente, la estamos viendo en medio de las 7 iglesias. Porque así anda Cristo en medio de nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora bien, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Rápidamente abran la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Para decirles a ustedes por qué el apóstol Juan le mira al Hijo de Dios, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. O sea, pies de un bronce brilloso, resplandeciente, pero ardiente. ¿Por qué tiene los pies el Señor ahí? ¿Qué nos está diciendo con sus pies? ¿Por qué se tornaron sus pies así? Apocalipsis capítulo 19, verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El bronce en la Biblia siempre nos habla de juicio. El bronce representa el juicio, y también el bronce genera un campo antimagnético, o sea que el magnetismo no lo afecta. Esto quiere decir que sus pies están brillantes en esta especie de bronce porque no hay ley física en el universo que lo sujete. Ahora, pisará el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo pisará el lagar? Cuando las naciones invadan Tierra Santa en el Armagedón y vengamos con él en su segunda venida, bajará el Hijo de Dios y pisará el lagar con sus pies ardientes, refulgentes de bronce. Y va a ver un salpicadero de sangre por todos lados, que dice la Biblia que la sangre de los impíos, de los seguidores del anticristo, satanistas, ateos, teístas, desviados, homosexuales, todos los que desobedecieron al Señor y no se arrepintieron, serán machacados por los pies del Hijo de Dios. Si ustedes notaron la descripción de Juan, en este capítulo comienza de la cabeza a los pies. ¿Notaron eso? Juan está diciendo, sus cabellos eran blancos como blanca lana. Vean cómo lo está escribiendo. Sus cabellos eran blancos como blanca lana. Y luego dice, sus ojos eran como llama de fuego. Dice, en su pecho traía un cinto de oro, traía una túnica vestida. Dice que le llegaba hasta los pies y cae postrado. Y cayó postrado. Comenzó viéndolo así y terminó postrado. Impresionante, ¿no? Bendita sea la gloria del Señor. Finalmente, hermanos y hermanas, ya para terminar en esto, dice, que tenía en su diestra 7 estrellas. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de la historia de la iglesia y cómo se presenta en el capítulo 2 y 3. Pero por ahorita, la expresión de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esto? Bueno, como está escrito, con ella el Señor matará al anticristo. Fíjense nada más, ¿sí? Representa la potencia de su palabra que va a salir para fulminar al anticristo. Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida. Así lo dice la Escritura. O sea, y también en Apocalipsis 19:15 se nos dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. O sea, cuando el Señor venga, va a atravesar al anticristo con esta potente voz que será como una espada que atraviese en 2 al anticristo y lo arroje al lago de fuego. Bendita sea la gloria del Señor. Su rostro era como el sol. El sol tiene unos 15 millones de grados centígrados en su núcleo. El sol, te le acercas, te consume, te mata. Pero el rostro de Cristo sobrepasa el resplandor del sol y no te encandila.
no te encandila ni te consume. Al contrario, te abraza con su presencia. Ese resplandor de sol está lleno de gracia y de verdad. Bendita sea su gloria. Dice que el anticristo morirá por el resplandor de su segunda venida. Posiblemente la furia del Hijo de Dios en contra suya. Posiblemente descendiendo el Hijo con su rostro de sol y a la vez su palabra, espada, dos filos. Ese resplandor traspasará al anticristo en la invasión que harán en Tierra Santa él y sus achichincles. Bendita sea la gloria de Dios. Y ya, hermanos, las últimas palabras, las últimas frases es: tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es una enseñanza que voy a dar después. Las llaves de la muerte y del Hades.